Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Damos gracias a Dios por un domingo más, un día más que nos permite venir y como iglesia unidos a darle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a iniciar, amados hermanos, este domingo, ya 29 de mayo, con la ayuda de Dios, con una oración. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santísimo, por este nuevo día, Señor, que nos permites ver su luz, Padre Santísimo. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por este domingo, Señor, en que venimos a adorarte aquí en tu santo templo, Padre Santísimo. Muchas gracias, Señor, por darnos ese privilegio, Padre Santo, de poder adorarte, Señor, y de escuchar tu palabra, Padre Santísimo. Te ruego, Padre Celestial, que a las personas que vienen en camino apresure sus pasos y las traigas con bien y las guardes de todo peligro, de toda maldad, Señor. Y gracias, Señor, por las personas que estamos aquí ya presentes, Señor, y te rogamos, Señor, por todas las familias que integran, Señor, esta iglesia tuya, Señor, todas estas familias, Padre Santísimo, rogamos tu bendición, Señor, y la salvación de sus familiares, Señor, que se encuentren fuera de la ciudad, del país incluso, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas esas familias, Señor, que se disponen a venir. Gracias, Padre Santísimo, por los predicadores, Señor, de esta mañana, Padre Santo, a quienes te rogamos, Señor, que los bendigas, que les des sabiduría, Señor, y que seas tú, Señor, el que hables a través de ellas, Padre Santísimo. Bendícelas, ayúdalas, Señor, y a nosotros también, Señor, ayúdanos, Padre mío, a entender tu palabra, Señor, para poder llevarla a cabo, Padre Santísimo. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre mío, por la salvación, Señor, que fue dada a los gentiles, Señor, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones, Señor, que tenemos. Señor, ahora te suplicamos que te quedes con nosotros, Señor, y que nos acompañes durante este servicio, Padre Santo, y en todo el día y en toda nuestra vida siempre, Padre Celestial. Todo te lo rogamos y te lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estar aquí en tu santuario, para alabarte y adorarte y darte, Señor, toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Señor, tú dices en tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y aquí habemos, Señor, más de 2 o 3. Sentimos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Habla, Padre, a través de las personas que van a predicar tu palabra. Y permite, Señor, que todos nuestros sentidos estén atentos a escuchar tu palabra, para entenderla, para comprenderla, pero sobre todo, Señor, para ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, porque hasta aquí has extendido tu misericordia. Nos has permitido la vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo dices, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Así venimos, Señor, a buscarte el día de hoy, a ver, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros. Pero, Padre, nuevamente te pido que nos hagas entendidos a tu palabra para poderla poner en práctica, Señor. Quita, Padre, nuestro pecado, borra, Señor, nuestras rebeliones, límpianos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos vasos, Señor, receptores, limpios, Señor, limpios delante de ti,
para que tu palabra llegue, Señor, y nos purifique. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mi hermanita Ruth y por cada uno, Señor, de la familia pastoral. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos tienes. Gracias, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amados hermanos, la palabra de Dios dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Que verdaderamente nuestra alma clame a Dios, anhele buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este hermoso himno que vamos a cantar, a lo mejor algunos no lo conocen, se llama Día a Día, Cristo está conmigo. Amén. Jesús, yo he prometido.
tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque cada día de vida es un regalo de la mano de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 30 y vamos a leerlo todos unidos. Salmo número 30 se titula Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Vamos a leerlo todos unidos y dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este es un salmo que muy probablemente fue escrito por David cuando fue librado de una enfermedad grave y fue sacado adelante en medio también de un gran peligro. Es por ello que plasma estas bellas palabras de gratitud a Dios. Y nosotros aprendemos de este salmo también que David comienza glorificando a Dios, porque es Dios el que exalta al ser humano, nos levanta de estados ciertamente de postración y no permitió, le dice en la parte 2 de este versículo primero, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Amados hermanos, ¿acaso nosotros no hemos sido librados de grandes enemigos a través de nuestra vida? Y no sentimos ese deseo de alabar y exaltar el nombre de Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Acaso con la salvación que Dios nos ha dado no hemos sido librados del mismo infierno? Hemos sido libertados del poder del pecado. El pecado ya no puede ni debe señorearse más de nosotros. En muchísimas ocasiones Dios nos levanta del lecho de la enfermedad y hemos visto su mano poderosa y confiamos en que Él hará su voluntad en cada uno de nosotros. Ha roto toda cadena de esclavitud. No más temor en aquellos que han sido librados por la mano de Dios. No más tristeza y mucho menos duda. Sabemos que Dios está con nosotros y caminará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en la vida eterna, dice, moraremos siempre al lado de su presencia. Por lo tanto, hemos de estar glorificando su nombre. En el versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Nosotros como Iglesia de Dios, como parte de su pueblo y de su misma familia, tenemos el recurso poderoso de la oración. Sabemos que podemos clamar a Dios en medio de
nuestras aflicciones, nuestros dolores. No importa si la enfermedad es física o es en el alma. El Señor siempre estará presto a escucharnos. Por eso Él permite que clamemos y Él quiere, de hecho, que nosotros clamemos a Dios. Ciertamente, amados hermanos, cuando un reloj se nos descompone, acudimos al relojero, que es el experto, para que lo repare. ¿Acaso cuando nosotros estamos en una situación difícil, ya sea nuestra alma o nuestro cuerpo, no hemos de acudir a quien los creó, a quien los conoce perfectamente y cuyo poder es infalible? Dios no tiene límites y Él puede levantar y sanar aquello que está descompuesto. Como aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el borde de sus vestiduras seré sana. Y el Señor le dijo: tu fe te ha sanado y te ha salvado. Así debemos de ser nosotros, no dejar de clamar a Dios y de buscar el tocar el borde de sus vestiduras en oración, en clamor a nuestro Dios, y Él tendrá de nosotros misericordia. Él guiará nuestra vida. Y como dice el versículo 3, oh Jehová, tú hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dios hará subir nuestra alma de cualquier tristeza, de cualquier desánimo en el que nos encontremos, y nos dará vida, nuevamente vida, y hemos de confiar en Él. Aunque a veces en medio de la tormenta más bien no vemos claro, pero sabemos y confiamos en que Dios hará, y Él obrará de acuerdo a su santidad. Dice el versículo 4, cantad a Jehová vosotros sus santos. Hemos de cantarle a nuestro Dios, y lo que tenemos que hacer en medio de los problemas o situaciones difíciles es santificar nuestra vida. Nuestro Dios es santo y demanda de nosotros santidad. El ser santo no significa que nunca más vamos a volver a pecar, simplemente significa apartado. Es decir, nosotros debemos decidir y tomar esa sabia decisión de apartarnos del pecado y de todo mal, para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por eso dice: cantad a Jehová vosotros sus santos. Y el versículo 5 dice: porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Damos gloria a nuestro Dios, porque ciertamente por un momento nos vemos en angustias y nos vemos en necesidad. Por un momento, y mientras nuestro pecado es perdonado y limpiado, entramos en la misericordia perdonadora de Dios. Ciertamente por un momento hay llanto, mientras nos arrepentimos delante de Dios y confesamos todas y cada una de nuestras faltas. Pero el favor inmerecido de Dios durará toda nuestra vida. Gozaremos de su favor todos los días que el Señor nos tenga en esta tierra. Y aún en la vida eterna, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Confiemos en Dios. Estas son promesas que Dios le da a sus hijos, a su pueblo. No nos dejará el Señor ni nos desamparará. En el versículo 6 dice: en mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido. Cuando estamos en calma, cuando hay prosperidad a veces en nuestra vida, creemos que estamos allí por nosotros mismos. Pero hemos de ser sabios y reconocer que la prosperidad solamente viene de la mano de Dios. Si estamos en prosperidad o en calma durante un tiempo en nuestra vida,
Demos gracias a Dios porque es por su amor y por su grande misericordia que Dios nos tiene en calma. Y no pensar con orgullo en que no seremos nunca conmovidos. El salmista lo reconoce porque dice en el versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero escondiste tu rostro y fui turbado. Aquí es donde el salmista reconoce que si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, todo ser humano se conmueve y aún la misma tierra es conmovida y es cimbrada cuando el Señor esconde su rostro. Sabemos que Él es el que nos sustenta y por su amor y su misericordia estamos aquí en esta vida. En el versículo 8 dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Por eso debemos nosotros, con humildad en nuestro corazón, clamar a nuestro Dios. El Señor es la roca inconmovible y Él no se turba ni se moverá jamás. Por lo tanto, si nosotros afirmamos nuestra vida y la vida de nuestra familia en esta roca eterna, tenemos la seguridad de que seremos sostenidos. Versículo 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Sin embargo, en el versículo 10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Con toda sabiduría el salmista le dice a Dios, tú ayúdame a caminar en esta vida, en esta tierra, con tu ayuda, con tu apoyo. Y sabemos que en la ayuda de Dios estaremos seguros. Él cambiará cualquiera que sea nuestra situación, la cambiará siempre para bien nuestro, y Él estará con nosotros. En el versículo 11 el salmista alaba a Dios porque empieza a sentir el consuelo de la presencia del Espíritu Santo en su vida y por eso le dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Así es, amados hermanos, por un momento durará la tormenta, pero el Señor nos sacará adelante y nos llevará a nuevos lugares, dice la palabra, a pastos verdes y aguas tranquilas. Y podremos gozar entonces sí de gozo y de alegría, y se alegrará nuestro corazón porque nos sabemos cuidados y consolados por Dios mismo. Y concluye el salmista cantando, por tanto a ti cantaré, gloria mía, no estaré más callado. No callemos, amados hermanos, no dejemos de clamar a Dios y Él nos sacará adelante. No callemos también cuando Dios haya bendecido nuestra vida y demos testimonio y compartamos con los demás, con otros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Dios hizo por nosotros lo hará por aquellos que clamen si nosotros les comunicamos estas buenas nuevas, esta esperanza gloriosa que tenemos en Dios. Y sabemos que Él es nuestro libertador. Y concluye diciendo, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Alabaremos y alabemos a nuestro Dios hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Dios está con nosotros y estará con su iglesia siempre, amados hermanos. Y aún lo alabaremos eternamente y para siempre cuando seamos transportados a la patria celestial con nuestro bendito Dios y nuestro amado Salvador, con la ayuda del Espíritu Santo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Tomémosla en nuestro corazón, abracemos las promesas de nuestro Dios y confiemos siempre en Él. Hagamos una breve oración puestos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos,
Reconocemos, Señor, que si no fuera por tu amor y tu misericordia no estaríamos aquí. Por ti abrimos los ojos cada mañana y vemos la luz de este sol. Por ti, amado Dios, sentimos el calor, Señor, refulgente. Por ti, Señor, caminamos todos los días, Señor. Por ti nos acostamos confiadamente. Y aún en nuestros sueños somos guardados, Señor. Porque tú eres el que cuida de cada uno de nosotros. Estamos, Señor, en tus manos. Ponemos nuestra vida. Queremos apartarnos de aquello que no te agrada y de aquello que nos separa de ti, para caminar, Señor, contigo, tomados de tu santísima mano. Sabemos, Señor, que tú nos sostendrás en la oscura noche y tú estarás con nosotros a la hermosa mañana, Señor. Al nuevo día tú nos guiarás, tú nos conducirás y en tus manos estaremos siempre seguros. Nosotros, nuestras familias y los que aún no te conocen, permítenos, Señor, compartirles nuestra propia experiencia. No tenemos, Señor, que hacerlo con palabras elocuentes, sino solamente decirles a aquellos que aún no han rendido su vida a ti, que nosotros un día clamamos y fuimos levantados. Nosotros ciertamente un día lloramos, pero al otro día fuimos consolados con la presencia y el consuelo de tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, para nuestras familiares, para nuestros seres amados, Señor, que no han hecho esta decisión ni han dado este paso. Queremos para ellos, Señor, que también sientan esta paz, que también sientan tu amor acariciándolos y levantándolos, Señor, de cualquier situación. Por lo tanto, Señor, permítenos ser los medios que comuniquemos a otros lo que tú has hecho por nosotros. Quédate, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada pensamiento. No nos sueltes jamás, amado Dios, y en tus manos estaremos seguros. Todo te lo rogamos en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar en pie, continuar en pie para cantar este himno: Santo, Santo, Santo.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en su capítulo número 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 17. San Juan 3, sus versículos del 1 al 17, todos unidos. Dice la palabra del Señor: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para poner en las manos de Dios la enseñanza de esta tarde. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones y porque hasta aquí has estado con nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres nuestra roca eterna. Tú eres, bendito Dios, el Dios todopoderoso que está con nosotros. Te damos gracias, bendito Salvador, porque hasta aquí, oh precioso Salvador, tu mano preciosa ha estado con tu iglesia, brazo protector. A ti toda honra y toda gloria, bendito Dios. Quédate, Señor, con nosotros en esta tarde. Habla, Señor, a nuestros corazones y no te apartes de nosotros, precioso Señor. Recibe, Señor, el agradecimiento de nuestro corazón desde lo más profundo, porque sabemos y conocemos, Señor, que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Tú eres, Señor, nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres, Señor, nuestro sustentador. Tú cuidas, Señor, de nosotros a lo largo de la semana. ¿Cómo no venir, Señor, a darte gracias desde lo profundo de nuestro corazón? ¿Cómo no reconocerte, Señor, en nuestros caminos? ¿Cómo no darte, Señor, el primer lugar? Si tú lo eres, Señor, todo para con nosotros. En esta tarde, Señor, abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar con atención, con detenimiento. Nuestra mente, Señor, para que podamos entender, Señor, comprender, discernir lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Nuestro corazón, Señor, para que se quede, Señor, en nuestros corazones, desde lo más profundo, Señor,
que podamos también recordar tu palabra, Señor, en momentos de prueba, en momentos de necesidad, en momentos, Señor, para compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordarla. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Ponemos nuestra voluntad en tus manos. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tus estatutos. Ve delante de nosotros, oh precioso Salvador, y toma, Señor, nuestra mano, para que no nos soltemos, Señor, nosotros. Y guíanos, Señor, en obediencia, guíanos, Señor, en santidad, para verte, Señor, un día cara a cara. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, brazo protector. Todos, Señor, tenemos necesidades. Tú las conoces, Señor, desde antes que nosotros las traigamos a ti. Como Nicodemo, Señor, tú conocías sus dudas. Conocías, Señor, su corazón. Señor, ven a nuestros corazones. Toma nuestras vidas en tus manos. Toma nuestras necesidades, Señor, las necesidades de tu iglesia, de nuestros familiares en tus manos preciosas. Tú las conoces, Señor. Nosotros nada podemos hacer, pero venimos al altar de las misericordias, Señor, y apelamos, Señor, al intercesor, al abogado de abogados, Señor, que está a la diestra tuya, para que tú, Señor, obres en nuestros corazones, obres, Señor, en nuestras vidas. Quédate, Señor, en nuestros corazones. Quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios. Y que sea, Señor, tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos en esta tarde. Te lo pedimos, precioso Salvador, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En este pasaje de la Biblia encontramos presente a un personaje, a Nicodemo, que viene ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo con unas credenciales impresionantes, tal vez con un currículum impresionante. Y también se toca el tema fundamental para la vida de la iglesia, para la fe cristiana. Y aparece en un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y un líder religioso. Nicodemo, en su intento de guardar estrictamente la ley, él estaba alejado de Dios. No podía entender el lenguaje espiritual del que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando. Y es algo de lo que nosotros vamos a ver en esta tarde. Hay muchas implicaciones, muchos temas que podemos ver nosotros en este pasaje, muchas variantes, pero tenemos un punto cumbre que es la salvación del alma. Este asunto que es vital para la vida del ser humano, de tanta importancia. Aunque lamentablemente nosotros también vemos cómo voluntariamente muchos de nosotros descuidamos esta parte tan importante y preferimos ocuparnos de trivialidades, de cosas vanas que no agregan ningún valor a nuestra vida. Por eso vamos a desarrollar este tema y veamos cómo el Señor le habla y le hace entender a Nicodemo el lenguaje espiritual del que él estaba hablando. Dice en el versículo número 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. En griego, Nicodemo, vencedor del pueblo. Hasta tenía no solamente sus credenciales rimbombantes, sino también tenía un nombre de peso, un nombre poderoso, el cual seguramente él sabía que su significado, y se sentía en la cumbre
como ser humano. Además de eso, él era fariseo, que la palabra fariseo en griego también significa puro, apartado. Y esto va muy acorde para lo que ellos se ocupaban, los fariseos. Ellos estaban encargados de que se cumpliese la ley. Tenían mucho escrúpulo en la observación de la ley, pero siempre era todo relacionado con las cosas externas, con las cosas que se veían, y era lo que ellos cuidaban en extremo, su imagen. Y cuidaban y le exigían al pueblo también que cuidara el cumplimiento de la ley, pero todo de una manera externa. Y proliferaron demasiado los fariseos en el tiempo de la helenización, antes, en el siglo II antes de Jesucristo. Era un grupo sumamente numeroso, pero también un grupo sumamente extremo. Al grado, llevaban tanto su extremo al momento de cumplir la ley, que inclusive en el día de reposo los espejos debían ser cubiertos, de manera que nadie que pasara por ahí siquiera se viera tentado a voltear y a verse en el espejo. Dice, no sea que se fueran ellos a ver una cana y se fueran tentados a querérsela arrancar. A ese grado y a ese extremo llevaban ellos el cumplimiento de la ley. Y él creía, y creían todos los fariseos, que era la manera en cómo ellos podían ganarse el reino de Dios. Inclusive ellos, Nicodemo no solamente pertenecía al grupo de los fariseos, sino él era parte de la cabeza de los fariseos. Era un principal, era un magistrado. Además de buen conocedor de la ley, también era un gramateus al momento de exponer la palabra de Dios, las sagradas escrituras hasta ese entonces. Sin embargo, vemos que ni todos sus conocimientos, ni todos sus credenciales impresionantes, ni todo su nombre poderoso servían de nada cuando se trataba de los asuntos espirituales. Pero sin embargo vemos nosotros que aquí Nicodemo es inquietado por el Espíritu Santo. Aquí empieza lo que es la verdadera transformación y el meollo, y lo más importante para la vida de Nicodemo. El Espíritu Santo empieza a inquietarlo. Dice el versículo número 2, dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Empieza el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de Nicodemo. Empieza a arder el corazón de Nicodemo. Empieza a haber dudas si lo que él está haciendo y la manera en que lo está haciendo es lo correcto. Y decide ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas dicen que fue de noche para que él no fuera visto porque era muy importante, y para lo mejor porque le daba vergüenza que lo vieran los demás fariseos. Algunos otros piensan que lo que él buscaba era tener un momento a solas con nuestro Señor Jesucristo. Yo me inclino por esta segunda teoría, por así decirlo, porque cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar su corazón y empieza a arder su corazón, empieza a haber un anhelo en su corazón. Claro que él quería buscar a nuestro Señor Jesucristo y quería tener una plática con él y sin interrupciones, porque sabía que nuestro Señor Jesucristo, donde era visto, él era inmediatamente abordado para hacer milagros, para pedirle sanación, para pedirle tantas cosas y tantas necesidades que había alrededor de él. Por eso pienso que Nicodemo hizo esto. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro.
y le dice sabemos. Habla en plural, lo que quiere decir que probablemente él ya lo había discutido sus inquietudes con algunos otros fariseos, y algunos otros fariseos probablemente también compartían las mismas dudas y las mismas inquietudes. Sin embargo, esto no era suficiente, el solamente tener la inquietud. No era suficiente, ni tampoco esto estaba generando en él una fe salvífica. Él tenía que entender lo que el maestro de maestros estaba por decirle. Y el Señor Jesús entendió perfectamente sus necesidades. Si fue el mismo Espíritu Santo el que empezó a trabajar en el corazón de él, solamente así podía mostrar Nicodemo interés. Y si fue el mismo Espíritu Santo, el Señor Jesús, siendo Dios, sabía y conocía las inquietudes que tenía Nicodemo desde antes que él las expresara. Y en el versículo número 3, Nicodemo primeramente llega con formalidad ante nuestro Señor Jesucristo. A final de cuentas, él, como un exégeta y como un maestro, él se dirige a nuestro Señor Jesucristo con toda la formalidad. Y sin embargo vemos nosotros en el versículo 3 cómo inmediatamente después dice, respondió Jesús y le dijo. Si nosotros nos preguntamos, ¿respondió a qué? Si Nicodemo todavía no había preguntado nada. Pero el Señor, que conocía su corazón y que sabía la inquietud que había en su corazón, va directamente al grano y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza, de un nuevo criterio, de nuevos afectos, de nuevos intereses, nuevos objetivos que se desarrollan en la vida del creyente. Pero esto se logra única y exclusivamente a través de la obra del Espíritu Santo en el hombre interior. Nacer de nuevo, dice el griego, tiene dos significados importantes. El primero de ellos dice genao, que es nacer, que viene siendo el proceso de nacer, de ser engendrado y de ser parido. Y otros tres significados que están relacionados con la otra palabra de griego de anosen, que significa, dice, una nueva creación, algo que existía, pero que se volvió a crear. Para poder, mis amados hermanos, ver el reino de Dios es necesario que nuestra antigua naturaleza sea cambiada, que seamos creados de nuevo. Y solamente nuestro Señor Jesucristo, Cristo lo hace posible, creando en nosotros una nueva naturaleza. El segundo dice es algo que vuelve a comenzar. En Cristo Jesús el creyente tiene un nuevo comienzo. Su vida antigua y sus pecados quedan ahora en el pasado y el Señor nos voltea y ahora vamos en dirección contraria del mundo. El tercer significado dice describe algo que viene de arriba. Dice el reino de Dios, por eso el nuevo nacimiento es una operación meramente sobrenatural. Solamente opera de manera divina. No es la acción del hombre, sino es la mano de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en el corazón del creyente. No es la acción de yo creo y automáticamente soy un nuevo hombre, tengo una nueva naturaleza. Yo no hago nada. Es yo creo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el que viene de lo alto, la nueva naturaleza, y es depositada en mi vida, es depositada en mi corazón, es transformado mi corazón y entonces
es dejado atrás el pasado, el antiguo yo, para ejercer una nueva naturaleza. Por eso el nacer de nuevo dice de nuevo y de lo alto. De nuevo una nueva naturaleza, y solamente proviene de lo alto, solamente proviene de Dios. Algunos otros comentaristas el nacer de nuevo lo ven desde el punto de vista, dice, nacer es engendrar, y el engendrar viene del Padre. También nacer es el parir, y viene de la madre. Dice, y nuestro Señor Jesucristo, cuando somos nacidos de nuevo, somos nuevamente engendrados, pero esta vez de lo alto por el Padre Celestial. Con lo cual también estoy de acuerdo, mis amados hermanos. Por eso dice, debe de ser vivificado de nuevo, dice en Efesios 2:20, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es ser nueva criatura. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Podemos decir que en suma la vida celestial es la que es puesta en nosotros, la vida celestial divina, que es creada. Y lo maravilloso que viene enseguida, es creada para eternidad, a diferencia de nuestra vida secular, que un día termina. Esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento es puesto en nosotros para una eternidad. Era obvio que Nicodemo, con la filosofía que él tenía arraigada, no podía entender. E inmediatamente él objeta y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, como todo fariseo, entendían el nuevo nacimiento desde su punto de vista, de que ellos encontraban de manera natural pensar que un prosélito, cuando se convertía al judaísmo, nacía de nuevo. Para ellos sí era natural. Para Nicodemo, como judío, era natural pensar que el nacimiento solamente se daba en los prosélitos, que se convertían al judaísmo. Ellos, como pueblo de Dios, se sentían con un altísimo concepto. De hecho, muchos de ellos creían que el padre Abraham se encontraba a las puertas del Hades para que ningún judío, vigilando, cayera en el Hades. Ellos creían que todos los judíos directamente iban al cielo. Por eso no podía él entender cómo, siendo judío, siendo fariseo, habiendo sido dedicado a guardar la ley, cómo lo estaba comparando el Señor con un prosélito que tenía que nacer de nuevo. Fue un choque para Nicodemo. Fue un dardo directamente en el ego, no solamente como judío, sino como fariseo y como líder de los fariseos.
Y a veces de la misma manera, al día de hoy mucha gente estamos en la misma condición. Rechazamos porque sentimos que nosotros no tenemos pecado. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen ciudadano. Inclusive hago obras de caridad. No necesito nada más. Doy mis ofrendas. Sin embargo, el Señor confronta a Nicodemo. Y cuando el Señor confronta a Nicodemo, como el Espíritu Santo ya estaba obrando en él, lejos de rechazar, lejos de poner una barrera, empieza a sentir más y más hambre de conocimiento. Y continúa el diálogo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice nacer de nuevo y ahora le dice nacer de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu. De agua, que es la señal de la palabra de Dios. Es el alimento de la palabra de Dios. Y del Espíritu, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo pone en el ser humano, el cual, repetimos, no es obra humana, sino es obra divina, es obra del Espíritu Santo, como dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad para el creyente. No es solamente esto motivo para nosotros rendir nuestra vida. Libertad ya no es la opresión del pecado. Y si reflexionamos nosotros en esto, yo creo que es más que suficiente para nosotros rendirnos a los pies de nuestro Señor. Y entonces dejar que obre el Espíritu para que se desprenda esa carne de nosotros. Dice en el versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Dice la misma palabra griega, significa tanto viento como espíritu. Espíritu es. Esto es en el sentido espiritual. Porque sabemos que la carne domina nuestro cuerpo, nos domina nuestros deseos. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Es un misterio? Sí, claro que es un misterio que no podemos comprender tan fácilmente. Nacer de nuevo, nacer, dice, del Espíritu y tener directamente acceso al reino de Dios, a la vida eterna. Tener acceso al gran médico de médicos, al que puede realmente sanar el alma, al que conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las expresemos, el que conoce nuestras dolencias, nuestras angustias antes de que nosotros se lo expresemos, el que conoce la enfermedad del pecado, esta enfermedad que es mortal y es contagiosa, mis amados hermanos, además, que se llama pecado. Por eso dice que es necesario que el Espíritu Santo entre en el creyente, y el Espíritu Santo no lo podemos materializar. Por eso la similitud con el viento. Dice en el versículo número 17, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y repite nuestro Señor Jesucristo en el versículo número 8, el viento. Y dice otra vez, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
No podemos ver ni controlar ni comprender al viento, mis amados hermanos. No podemos verlo, pero podemos sentirlo. Podemos sentir desde una brisa suave, tranquila del viento, que es agradable a nosotros. Como podemos también ver a un viento poderoso. Y podemos no ver al viento, pero podemos ver sus efectos. Podemos ver cómo el viento dobla las ramas de los árboles, inclusive a los árboles. Y podemos ver cuando el viento está poderoso, cómo arranca los árboles, cómo derriba edificios, cómo derriba, voltea embarcaciones. Al mar lo saca de su lugar. Así es el Espíritu Santo. Es invisible, es misterioso. Puede acariciarnos como una brisa suave y sentir cómo nos inunda de paz. Puede con poder el Espíritu Santo remover lo más profundo de nuestro corazón y sacar lo que tenemos más arraigado, y puede con poder transformar las almas, transformar las vidas más allá, y nosotros no tenemos control de él. Pero podemos, así como vemos cómo dobla las ramas de los árboles, podemos también ver cómo transforma las vidas. Podemos discernir los efectos del Espíritu Santo en nosotros, en la vida del creyente. Por eso la similitud que hace nuestro Señor Jesucristo del Espíritu con el viento. Y hay una anécdota del pastor Spurgeon, cuando él dice que nació de nuevo. Él nació en la iglesia cristiana, asistía regularmente a la iglesia, inclusive fue al seminario, se graduó de teología. Y un día él acude a la iglesia y llega y se encuentra que no estaba el pastor. Al ver a la congregación reunida, los hermanos diáconos se reúnen desesperados. No podían ellos cancelar el culto. Y ve que se reúnen 4 hombres y están hablando, están discutiendo, y finalmente uno de ellos sube a predicar. Y él estaba sentado en las bancas, recién salido del seminario, con todo el conocimiento como en su momento lo tenía Nicodemo. Y ve a un humilde zapatero que se para enfrente, tímido, con un lenguaje corto. Sin embargo, les recita Isaías 45:22 y dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y repetía, dice: mírenlo a Él, mírenlo a Él. Y como ese viento fue suficiente para penetrar en la mente y en el corazón de Spurgeon y abrirle sus ojos espirituales y ver que él necesitaba ver al Cristo resucitado, necesitaba comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue suficiente para penetrar en su alma. Él entendió que debía nacer de nuevo. Y esa noche, con todo su conocimiento, con toda su trayectoria, con todos sus antecedentes de venir de una iglesia, de una familia creyente, él comprendió que debía tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo personal, y entendió que debía nacer de nuevo. Obró el Espíritu Santo de manera misteriosa e invisible en su corazón. Y al rato su testimonio fue visible, porque hasta el día de hoy se le considera uno de los padres, dice, de la predicación.
y el Señor y el Espíritu Santo trabajó en su corazón. Esa es la acción que hace el Espíritu Santo. Es la acción soberana, misteriosa, incomprensible que hace el Espíritu Santo. Y no puede ser manipulada. Como el viento, no puede ser manipulada ni controlada por nadie. El único que la controla es nuestro Dios. Y el único que actúa es nuestro Dios. Por eso el nacer de nuevo viene de lo alto. Y no tenemos nosotros injerencia en el nuevo nacimiento. Es un regalo de Dios para el creyente. Dice en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es sino por la voluntad de nuestro Dios el que el Espíritu Santo obra en nosotros. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo. Nadie más puede hacer esto. No puede ser manipulado el Espíritu Santo. Al que Él escoge y al que sella el Espíritu Santo es aquel que es transformado. Dice, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No comprendemos nosotros, como Nicodemo no comprendía las verdades espirituales con nuestra mente humana. Nosotros no podemos comprender. Es el Señor el que abre nuestro entendimiento. Como decía San Agustín de Hiponia, dice, solía decir, creo para entender y entiendo para creer. Primero nosotros debemos de creer con nuestro corazón, sin tratar de razonarlo, sin tratar de comprenderlo, porque no lo vamos a comprender. Después de creer y que el Espíritu Santo empieza a hacer la obra redentora en nosotros y empieza nuestra fe a fortalecerse, entonces se nos abren los ojos para poder comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor, todos los milagros que suceden a nuestro alrededor, todas las cosas más increíbles que le suceden al creyente o no. ¿No le han sucedido a usted, mi amado hermano, cosas increíbles? Cosas que no son comprensibles para nosotros. Maravillas que vemos nosotros y que vivimos como creyentes. Entonces es cuando empezamos a comprender y continuamos creyendo. Y creyendo, ¿por qué? Porque se afianza nuestra fe. Porque aprendemos a vivir en esta nueva naturaleza. Hay que aprender a vivir en la nueva naturaleza cuando nosotros nacemos de nuevo. No es solamente nacer de nuevo, sino tenemos que aprender a vivir en esta nueva naturaleza y no aferrarnos a la naturaleza anterior. No aferrarnos a lo anterior. Tenemos que aprender a creerle a Dios, a comprender que Dios lo hace todo para que nuestra fe se afiance, para que entonces podamos nosotros depender de Él y caminar en rumbo completamente diferente al mundo. Tenemos que nacer de nuevo para poder comprender esto. Tenemos que ser confrontados con nuestro pecado y perdonados para nosotros creer. Y entonces el Espíritu Santo hace el milagro del nuevo nacimiento en nosotros. Viene de lo alto el nuevo nacimiento para el creyente y transformado por completo. Y esos son los efectos que son manifestados
en la vida del creyente. Esos son los efectos que podemos ver a través del nuevo nacimiento, y le damos gloria a Dios y decimos amén. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que una vez que obtengamos nosotros la salvación y seamos sellados con el Espíritu Santo, dice, de la promesa, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Aprendamos a vivir en nuestra nueva naturaleza, a depender de Dios en todo momento. Y no va a haber escasez, no va a haber desaliento, porque tenemos a Dios con nosotros. Y aún así, Nicodemo sigue sin comprender, sigue sin entender. Y continúa el diálogo, y dice el versículo número 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro que él no iba a saber esto, porque aún con todo su conocimiento y con toda su filosofía, él no entendía el lenguaje espiritual de que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando. Al igual que muchos de nosotros, a veces no comprendemos el lenguaje espiritual y queremos razonar con nuestro Dios. Pero damos gracias a Dios por la paciencia que el Señor nos tiene, por la paciencia que el Señor le tuvo a Nicodemo, porque vio un corazón dispuesto en él, vio esa necesidad y esa hambre de saber más. Y esperemos que todos nosotros estemos como Nicodemo, con esa necesidad y con esa hambre de saber, para dejar que la obra del Espíritu Santo se haga en nuestra vida. A Nicodemo le faltaba creer para poder comprender, para poder entender. Era lo que le faltaba a él. Dice el versículo número 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, fíjense bien que es nuestro Señor Jesucristo el que le dice sabemos. Es decir, incluye nuestro Señor Jesucristo la relación que tiene con el Padre. Le hace saber a Nicodemo y le deja bien en claro que Él habla con autoridad de las cosas celestiales. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios en el principio. Estaba presente durante la creación y participó en la creación. Y vino al mundo y se hizo carne. Sabía de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo y por eso le hablaba con autoridad. Nadie ha visto a Dios, sin embargo, a través de nuestro Señor Jesucristo es conocido. Dice en San Juan 1:8, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no recibís nuestro testimonio. Este es el celo farisaico que impide que la palabra de Dios penetre, que impide que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Ese es el mismo celo que tiene mucha gente, que impide que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso dice el que no cree ya es condenado, a sí mismo se condenan. No los condena el Señor, a sí mismo se condenan, porque están rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales?, le dice el Señor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesús es el que está en el seno del Padre desde la eternidad. Es el único que es capaz de conocer los misterios de Dios. Dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Que viene siendo el Mesías prometido. Así es como lo entendían los judíos, así es como lo entendía Nicodemo. Nicodemo tenía que comprender que tenía frente a él al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que conoce al Padre. Por eso le hablaba con tanta autoridad nuestro Señor Jesucristo, para que él pudiera entender. Y dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que comience ahora la transformación y comience la sanidad del alma. Moisés levantó la serpiente para que fueran de bronce, para que fueran sanados de la mordedura de las serpientes. Pero solamente era una sanación temporal, era la vida carnal. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue levantado para vida eterna, para ser sanados nosotros de la enfermedad mortal del pecado y ser llevados a la vida eterna. Pero solamente lo recibe aquel corazón que está dispuesto, aquel corazón que está con esa hambre de conocimiento y sed como en ese momento la tenía Nicodemo, aquel a que el Espíritu Santo empezaba a obrar en él, y así de la misma manera solamente aquel en el que el Espíritu Santo empieza a obrar en él y que no cierra la puerta, el que no ignora la voz del Espíritu Santo, sino que se acerca como Nicodemo a querer saber más, a querer comprender. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, que no sea condenado. Este es el regalo que recibimos nosotros, la humanidad, y por ende la vida eterna. No vamos a morir solamente en este cuerpo, pero no iremos a la muerte eterna, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que abrimos la puerta para que el Espíritu Santo entre en nosotros. La palabra eterna para los judíos era una palabra que dividía edades, es decir, ellos veían la vida como el tiempo presente y la vida eterna como lo que estaba por venir, la vida que viene. Y lo importante de la vida eterna no es la cantidad, no es un tiempo determinado como lo vemos a veces nosotros, o como lo veían en sus momentos el pueblo judío, sino es la calidad de vida que ofrece nuestro Dios para nosotros. Es el tiempo por venir, la vida eterna, con una calidad de vida al estilo de Dios, no al estilo de los hombres, no como tenía en su momento el pueblo judío la imagen de la vida eterna, como estoy viviendo actualmente en este momento, pero va a ser en la vida eterna.
ese no es la vida eterna, el estilo de Dios. Porque imagínense cómo sería. Una persona rica tal vez puede decir que bueno, se prolonga otra vida. Pero una persona que está sufriendo, imagínense pensar que va a sufrir por una eternidad. No es como la piensa el ser humano, es la vida eterna, la calidad de vida al estilo de Dios. Es lo que le espera al creyente. Y es en la cruz del Calvario, en donde se da, donde resplandece el brillo, donde podemos ver los atributos de Dios, el amor hacia nosotros, a los perdidos, a los pecadores, hacia aquellos que hemos sido mordidos por el pecado. El amor de Dios dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, mírenlo a Él, como decía ese humilde zapatero en aquella predicación que penetró en el corazón y en la mente de Spurgeon. Así como el profeta vislumbra esto, así debemos nosotros ver nuestra realidad, creer en la palabra de Dios y mirar a Él, mirar a nuestro Dios, porque no hay más, no hay nadie más. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Comienza la vida eterna ahora, para que todo aquel que en Él cree, desde el momento que creemos, comienza la vida eterna. Lo dice en tiempo presente. Y es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Es dejar que nosotros, tú y yo, mi amado hermano, seamos el templo del Espíritu Santo. No rechacemos este regalo que nos está ofreciendo nuestro Dios. Por eso la invitación del Señor sigue vigente al día de hoy. Por eso nuestro Señor sigue teniendo paciencia con nosotros como la tuvo con Nicodemo en aquella noche. Sigue ofreciéndonos a nosotros el nacimiento nuevo, la nueva naturaleza que viene de lo alto, para otorgarnos la vida eterna, una calidad de vida al estilo de Dios. Seamos como Nicodemo, sensibles a escuchar la voz de Dios, para escuchar y saber cada día más y más de la palabra de Dios. Alimentarnos del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo. El regalo recibido, mis amados hermanos, no lo rechaces. La vida eterna es una relación con Dios y comienza ahora, comienza hoy. Solamente tenemos que creer, tenemos que dejar que ese viento del Espíritu, recibirlo, obre en nosotros. No tenemos que comprenderlo, pero sí vamos a ver lo que hace. Vamos a poder percibir lo que hace nosotros en nuestra vida y lo que hace en la vida de nuestros seres queridos y de todos aquellos que amamos. Por eso los ponemos en el altar de las misericordias y los traemos aquí al único que puede obrar. Recuerda que no somos nosotros, no solamente con creer nosotros adquirimos el nuevo nacimiento, es la obra divina que hay en nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer, tenemos que abrirle la puerta, tenemos que dejar que venga ese viento
el Espíritu Santo y obre en nosotros. Que venga con poder y que venga y que saque todo lo que haya en nuestro corazón, hasta lo más profundo, lo más arraigado, que lo eche fuera como ese viento poderoso, para que entonces venga la paz de nuestro Dios y comencemos a vivir la vida eterna al estilo de Dios. Hoy es el día, mis amados hermanos. La invitación sigue vigente. Y para conservar nuestra salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estemos en vigilia con temor y temblor. Una salvación tan grande no la podemos tener en poco. No podemos distraernos con cosas vanas y triviales, sino debemos abrazarla y conservarla y vivir día a día con nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie, por favor. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos has hablado, Señor, a nuestro corazón. Porque, Señor, ciertamente como Nicodemo, Señor, no comprendemos, no entendemos, Señor, el lenguaje espiritual. Pero te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, bendito Dios, porque tú abres, Señor, nuestros ojos espirituales. Y, Señor, queremos, Señor, como Nicodemo, que nuestro corazón arda. Que tu Santo Espíritu haga la obra redentora en nosotros. Y que dejemos, Señor, que entre, Señor, en nosotros. Que podamos, Señor, comprender que debemos de verte a ti y verte solamente a ti. Y ver, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Comprender que necesitamos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un nuevo comienzo. Necesitamos, Señor, que sea engendrado el Espíritu Santo en nosotros, Señor, que seamos hechos hijos tuyos, del Padre Celestial, porque hemos sido lavados y comprados, Señor, con tu sangre preciosa. Permite, Señor, que abramos nuestro corazón y dejar que obre tu Espíritu en nosotros, en todos, Señor, los aspectos de nuestra vida. Dale, Señor, una vuelta por completo a nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a caminar al lado contrario, Señor, de cómo va el mundo, pero con la garantía, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú, Señor, vas con nosotros y de que somos partícipes desde ahora, Señor, de la vida eterna. Una calidad de vida, Señor, al estilo tuyo, Señor, es lo que anhelamos, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo de agua y de espíritu. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra para alimentarnos, Señor, de tu palabra. Seguir, Señor, afianzando de nuestra fe y poder, Señor, seguir creyendo, Señor, y entendiendo tu palabra, entendiendo, Señor, lo que tú, Señor, nos quieras revelar, para poder seguir adelante, Señor, sin un paso atrás. Y dejar, Señor, las trivialidades y ponerte en primer lugar. Porque tú eres, Señor, digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, Señor. Que seamos, Señor, ese templo del Espíritu Santo, Señor. Que día con día, Señor, te busquemos cada mañana con anhelo, Señor, con desesperación. Quédate, Señor, con nosotros. Quédate con tu iglesia el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y vamos a leer ahora en Números 6, sus versículos del 24 al 26, nuestra bendición. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.